Hola, en este video y en los que siguen vamos a empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí en particular, como es el primer video, vamos a hablar un poco de las principales definiciones, la notación, algunas propiedades y vamos a ver unos cuantos ejemplos para empezar. También al final les voy a contar algunas propiedades que uno puede deducir de la ecuación diferencial sin ni siquiera tratar de resolverla. Entonces, vamos a empezar con el principio. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y aquí fíjense en varias palabras que aparecen ecuación, diferencial, ordinaria y primer orden. Esta es una expresión que relaciona a una función que vamos a denotar por x, porque dado que es una ecuación vamos a tener una variable que vamos a tratar de encontrar, así que la vamos a llamar x, pero esta vez la x no va a ser un número sino una función. Esa función está definida en un intervalo, un subconjunto de los números reales, a valores en los reales también. Entonces esta ecuación relaciona a la función con su derivada y posiblemente con su variable, la variable independiente. ¿Sí? Estas ecuaciones aparecen con mucha frecuencia, las van a encontrar por todas partes, en particular en física, en química, termodinámica, mecánica, ecología, economía, electricidad y por supuesto en muchas ramas de la matemática. Antes de continuar, dijimos que las ecuaciones eran ordinarias y eso se refiere al hecho de que la función x depende solamente de una variable. No vamos a encontrar en este caso funciones que dependan de varias variables. En ese caso, que van a estudiar seguramente más adelante, uno puede estar en presencia de lo que se conocen como ecuaciones en derivadas parciales, cuando la función x tiene varias variables y uno puede calcular las derivadas con respecto a cada una de ellas. Eso no vamos a estudiarlo en este curso, aquí nos vamos a enfocar solamente en las ecuaciones ordinarias. En segundo lugar tenemos aquí el primer orden, y el primer orden se refiere a que solamente aparece en la ecuación las derivadas de primer orden, es decir, la primera derivada de la función. Vamos a decir que las ecuaciones son de orden n cuando aparece la derivada enésima y posiblemente las de orden menor, pero ninguna de orden mayor que n. Esas las vamos a estudiar también más adelante, así que en este momento vamos a concentrarnos solamente en las de primer orden. Entonces, en muchos de los casos, y en algunos casos complicados, vamos a tener que valernos de resultados como el teorema de la función implícita, pero en muchos casos va a ser directo escribir esta ecuación en esta forma, que podemos decir que está escrita de forma explícita. Tenemos la despejada, la derivada, y la tenemos escrita como una función que depende, como les digo, de la variable independiente, que en este caso va a ser t, y de la función misma x. Aquí estamos usando una notación un poquito distinta de lo que solemos usar cuando hablamos de derivadas, que probablemente en los cursos iniciales de cálculo usaban una prima, una apóstrofe. Aquí vamos a usar el punto, que es una notación que viene de la física. Y vamos a utilizar la variable t porque en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, las ecuaciones diferenciales ordinarias involucran funciones que dependen del tiempo como variable. Entonces, ellas modelan o representan fenómenos que evolucionan con el tiempo. Entonces, aquí vamos a denotar este punto encima de la letra para expresar que aquí estamos calculando la primera derivada y vamos a utilizar entonces la variable t. Así, la ecuación diferencial la podemos escribir como la x' o x punto igual a una función de t y de x de t. Cuando no aparezca explícitamente la variable independiente t, vamos a decir que la ecuación diferencial es autónoma. Las ecuaciones autónomas tienen ciertas propiedades particulares que vamos a ir estudiando más adelante. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. La más sencilla de todas, la ecuación diferencial x punto igual a 0. ¿Cuáles son aquellas funciones cuyas derivadas vale 0? Bueno, son muchas, pero son todas iguales, muy parecidas, son las constantes, las funciones constantes. Si yo tomo cualquier función constante, entonces su derivada da 0,
Y de hecho, las únicas funciones que tienen derivada cero en todo punto son las funciones constantes. Así que esta es una ecuación diferencial que tiene soluciones, tiene una cantidad infinita de soluciones y ya sabemos cuáles son todas ellas. Así que de esta ecuación diferencial no hay demasiado más que decir. Podemos ir un poquito más y pensar en la ecuación diferencial x punto igual a k, donde k es una constante real. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen como derivada k? Son las funciones de esta forma, lineales afines que tienen multiplicación de k por t más probablemente una constante. Que en muchos de estos casos, como al derivar las constantes desaparecen, las soluciones de ecuaciones diferenciales, que vamos a explicar en un momento qué significa exactamente ser una solución, van a depender de ciertas constantes que bueno, nos van a permitir hacer ciertas cosas con ellas también. Pero no nos adelantemos. Vamos a ir un poquito más allá. La ecuación x punto igual r por x. Ya nosotros nos hemos encontrado en el caso r igual a 1, una función que satisface esto. La función exponencial es su propia derivada. Entonces la función exponencial satisface que x punto es igual a x. También cualquier múltiplo de la función exponencial satisface eso. Y porque, bueno, la derivada de la multiplicación por escalar es la multiplicación por escalar de la derivada. Y para que aparezca ese r ahí, bueno, nosotros podríamos colocar un r en el exponente de la función exponencial, en el argumento, y cuando derivamos la función e a la r por t, entonces el resultado nos da r por e a la rt, usando la regla de la cadena. Así que las soluciones de esta ecuación diferencial, las funciones que satisfacen esta ecuación diferencial son de la forma a e a la rt. O, bueno, por el momento solo puedo decir que las funciones de la forma del lado derecho satisfacen la ecuación diferencial del lado izquierdo. Pero vamos a ver un poco de otra manera cómo podemos ir en sentido contrario. ¿Okay? Vamos a suponer que tenemos una función que satisface la ecuación x punto de t igual a r por x de t. Y lo primero que vemos es que x de t idénticamente 0, la función constante igual a 0 es una solución de esto. Es lo que correspondería en esta parte a colocar a igual 0. Ahora, si x de t no es igual a 0 en algún punto, fíjense que esta ecuación diferencial además implica que puedo calcular la derivada. Implícitamente está el hecho de que para que alguna cosa pueda llamarse solución de esta ecuación diferencial tiene que ser una función diferencial. En particular, las funciones diferenciales son continuas. Y si tengo una función continua que toma un valor distinto de 0, entonces hay un intervalito alrededor de ese punto donde es distinto de 0, donde ella también es distinta de 0, porque no puede saltar porque es una función continua, no puede ser inmediatamente al 0. Entonces, para puntos cercanos a este t, yo sé que todavía es válido que yo escriba x punto de t dividido por x de t. Y escriba la ecuación diferencial entonces en esta forma, porque estoy dividiendo por una cosa que es distinta de 0. Ahora, aquí yo puedo hacer un cambio de variable si es que quiero calcular la integral a ambos lados. Y entonces, si calculo la integral de x punto de t dividido por x de t, esto va a ser la integral de r de t del lado derecho, calculando primitivas. Puedo hacer entonces la sustitución u igual a x de t, de manera de que tengo que de u igual a x punto de t de t, y esta ecuación se me convierte en la integral de u dividido por u igual a la integral de r de t. Si yo resuelvo esto, entonces tengo el logaritmo del valor absoluto de u es igual a r por t más constante, y cuando tomo la exponencial aquí, voy a tener que u, x de t, que es igual a u, es la exponencial de rt
más constante y esto con un valor absoluto. Y esto lo puedo escribir como e a la c por e a la rt. Y esto es lo que estoy llamando a, que si es e a la c es positiva y tengo el valor absoluto, pero también puede tener entonces x de t valores negativos y la constante da cuenta de ello. Y tenemos entonces que todas las funciones que satisfagan esto tienen que ser obligatoriamente de esta forma. Entonces ya tenemos una equivalencia entre, bueno, las funciones de esta forma satisfacen la ecuación y toda función que satisfaga la ecuación tiene que tener esa forma. Entonces ahí, de esa manera, encontramos todas las posibles soluciones de esta ecuación. Bien, vamos a ir un poquito más, más allá, vamos a ver otra ecuación, ya no lineal, sino con un término aquí elevado al cuadrado del lado derecho. Nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo que les comentaba ahora. Por supuesto, x igual 0 es una solución, y si x es distinto de 0, entonces yo puedo escribir x punto de t sobre x de t al cuadrado igual a 1, en este caso. Cuando integro, me queda menos 1 sobre x de t, lo estoy haciendo ahora un poco más rápido, es igual a t más constante, y por lo tanto tengo que x de t es igual a menos 1 sobre t más constante. Ustedes pueden chequear los datos, rellenar aquí, exactamente como lo hice en el caso anterior. Entonces, como les digo, la solución x de t igual 0, la función constante igual a 0 es una solución, porque el cuadrado es 0 y por ser constante la derivada es 0. Y las funciones de la forma menos 1 partido por t más c también son soluciones. Ahora, fíjense una cosa importante, que estas funciones, voy a hacer un pequeño gráfico aquí. Tenemos por una parte que la función idénticamente 0 es solución. Voy a poner esto un poquito más grueso. La función idénticamente 0 es solución. Esta está por aquí. Y luego las otras soluciones tienen una asíntota en t igual menos c. Entonces todas son como de este estilo. Pero van con signo opuesto, así que son más bien como de este estilo. Con una asíntota acá, una asíntota acá. Y una cosa que es importante, y vamos a ver más adelante que es algo que es característico de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, es que estas funciones, estos gráficos de las funciones no se cortan entre sí. ¿Okay? Todos están separados, no hay ningún par que se corte. Vamos a ver otro ejemplo donde esto no es así, y más adelante vamos a ver por qué esto no es así, y es la ecuación x punto igual a la raíz cuadrada de x. Y las soluciones de esta ecuación diferencial uno puede hacer exactamente lo mismo que yo acabo de hacer antes, y obtiene que tienes dos tipos de soluciones, bueno, la solución constante igual a 0 y la solución x de t igual a un cuarto de t más c al cuadrado. Estas entonces son parábolas que tienen las paticas hacia arriba y valen 0, tienen el vértice cuando t vale menos c. Entonces en este caso, de nuevo hacer el dibujo que es importante, tenemos por una parte la función constante igual a 0, que está por acá, pero si el número menos c está por aquí, entonces tengo las parábolas que tienen su vértice en menos c, que también son soluciones. Entonces, por este punto que está acá, el punto menos c, 0 del plano xy, por este punto pasan dos soluciones de la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, ese es un caso donde, bueno, que es un caso un poco complicado, patológico, donde hay más de una solución, pasando por el mismo punto, ¿okay? Que no es lo que pasaba en el caso de arriba, que teníamos infinitas soluciones, pero ninguna cortaba a ninguna otra.
Vamos a ver además en un momento que incluso cuando algo se puede decir de cuando las gráficas se cortan, y es que esas gráficas tienen que cortarse de manera más o menos tangencial, en el sentido de que la pendiente que tengan tiene que ser la misma para todas las curvas que se corten en un mismo punto. ¿Okay? Pero ya vamos a ver eso más adelante. Okay, entonces, para seguir un poco con esto, vamos a dar una noción más precisa de lo que es resolver una ecuación diferencial. Y para eso vamos a discutir lo que se llama el problema de Cauchy, o el problema de valor inicial, o el problema con condición inicial. Y este problema tiene dos ingredientes que son, por una parte, una ecuación diferencial y por otra, lo que llamamos una condición inicial. Entonces aquí tenemos, ven que está, por una parte, esta ecuación diferencial es una expresión que relaciona la derivada, la función, la derivada y la variable independiente, y tenemos una condición que nos dice que la función x en el punto t0 tiene que tener un valor predeterminado que es x0. ¿Ok? Entonces estamos, si pensamos en el gráfico, en el plano XY, entonces lo que estamos pidiendo es que la gráfica de la función que sea solución de esto tiene que pasar por el punto T0, X0, por ese punto del plano. Bien, entonces resolver el problema de Cauchy significa encontrar una función X que cumpla con esas dos condiciones, y la función, por supuesto, tiene que estar definida en un intervalo que contenga al punto T0, porque si no, esta expresión no tiene sentido. Necesitamos poder evaluar la función X en el punto T0 y por lo tanto T0 tiene que estar en el dominio de la función. ¿Okay? Entonces, vamos a ir brevemente a las ecuaciones que vimos antes. Si es que nosotros queremos, recuerden que la solución de la primera ecuación, x punto igual a 0, eran todas las constantes. Y si yo quiero que en t0 valga x0, bueno, basta con sustituir, si quieren, déjenme más bien hacerlo en la pizarra. Yo sé que la solución en el primer caso era, vamos allá a decir 1, x punto dt igual a 0, me da que x dt es igual a constante. Si hago t0 igual a x0, tengo que x de t0 tiene que ser x0, y x de t0 es c, por lo tanto c es igual a x0. Y esto me dice entonces que x de t tiene que ser la constante x0. De manera similar, en 2 teníamos que x de t era igual a k por t más constante. Y si hago t igual t0, entonces voy a tener que x de t0 tiene que ser x0, pero x de t0 es k multiplicado por t0 más constante, y de aquí puedo despejar la constante y tengo que la constante tiene que ser x0 menos k por t0. Y cuando vuelvo a colocar esto aquí, me queda que x de t tiene que ser k, que está dado, por t más la constante que es x0 menos k por t, y eso es lo que yo escribí acá como x0 que multiplica a k, que es más k que multiplica a t menos t0. ¿Okay? De manera similar pueden hacer con las otras, y aquí les dejo lo que vale cuando ustedes hacen esta sustitución para encontrar el valor que tiene que tomar la constante. Entonces obtenemos estas relaciones que está acá. Entonces, curiosamente, en el último caso, aquí sí me voy a detener un momento, les dejo como ejercicio hacer el 3 y el 4, pero aquí en el 5 tenemos que si la condición inicial x0 es distinta de 0, entonces vamos a tener, bueno, en realidad, para poder sacar la raíz cuadrada necesito que x de t sea mayor que 0, las condiciones iniciales solo pueden ser mayores o iguales que 0. Entonces, en el caso en que sea mayor que 0, voy a tener que la solución está dada por un cuarto de 2 raíz de x0 más t menos t0 todo al cuadrado. Pero en el caso en que x0 sea igual a 0, voy a tener también que x de t idénticamente 0 es solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estas
si la condición inicial, bueno, si esto es una solución de la ecuación diferencial, voy a tener, bueno, una que pasa por este punto y otra que pasa por acá y que intersecta a la que está aquí, ¿sí? Entonces este es un caso como les decía, de ecuaciones diferenciales que tienen más de una solución. Bien, ¿qué podemos decir entonces sobre la existencia y unicidad de solución? Hay dos teoremas importantes que nos dicen esto. No vamos a entrar en las demostraciones en este curso, pero les cuento el tipo de condiciones que se piden sobre la función f para que el problema tenga solución o tenga solución única. Entonces, vamos a considerar una ecuación diferencial que tiene esta forma y vamos a suponer que la función f es continua en un conjunto de esta forma, que es un intervalo para t y otro intervalo para los valores posibles de x. Y esta especie de rectángulo, porque es un intervalo con otro intervalo así, vamos a suponer que contiene el punto t0, x0 en el interior, no en un borde. Entonces lo que podemos decir es que en este caso solamente con la continuidad, y esto se conoce como el teorema de Peano, el problema de Cauchy correspondiente tiene solución definida en un intervalo que contiene a t0. Ahora, este intervalo podría no ser todo j, podría ser más chiquitito que j. En algunos casos, dependiendo de cómo sean las características de la función. Eso nos encontraremos con cosas de ese estilo más adelante. Ahora, si queremos que además la solución sea única, esto lo podemos garantizar si es que la función f tiene, con respecto a la variable x, un poquito más de regularidad. Y esta condición que tenemos aquí es lo que llamamos condición de Lipschitz. Que la diferencia entre los valores de f de tx y f de ti sea menor o igual que un múltiplo de la distancia entre x e y, con ese constante de proporcionalidad L fija. Fíjense que este L es independiente de t. Entonces, para todos los t en el intervalo j, se tiene la misma constante y se tiene esta desigualdad que está aquí. Fíjense que esto implica la continuidad porque si x e y son cercanos, entonces esto automáticamente también va a ser pequeño. Entonces, cuando esto tiende a 0, esto también tiende a 0. Por lo tanto, esto automáticamente nos da la continuidad. Es un poco más que la continuidad con respecto a la segunda variable. Y esto es justamente lo que no cumple la función raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada, cuando se acerca a 0, la pendiente se vuelve vertical. Entonces, esto que está aquí es como una especie de constante de proporcionalidad que me limita, aunque la función no sea diferenciable, me limita un poco la pendiente que pueden tener las funciones con respecto a la segunda variable. ¿Sí? Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en los detalles de esto, pero les puedo dejar las referencias para que investiguen más si les interesa el tema. Bien, entonces les comenté al principio que para las ecuaciones diferenciales uno puede decir bastante, o puede obtener bastante información simplemente por la inspección de la ecuación diferencial sin necesidad de resolverla. ¿Ok? Y vamos a mirar un poquito qué es lo que pasa con esta ecuación, que se conoce como la ecuación logística, y modela la evolución de una población en un espacio que tiene cierta capacidad de cargar una cantidad de individuos. ¿Sí? Individuos que pueden ser plantas, bacterias o animales. O hongos, miles de cosas que se pueden imaginar, ¿no? Entonces es una ecuación bien conocida y bien estudiada en dinámica de poblaciones. Vamos a aprender cómo se resuelve en los próximos videos, pero por el momento quisiera ver qué podemos decir sobre la ecuación, nada más viéndola. ¿Okay? Entonces, déjenme ver un momento en la pizarra. Vamos a ver qué podemos decir de esta ecuación diferencial de una vez.
Lo primero es que, bueno, la función f que nos da el lado derecho es f de t, x igual a r por x por k menos x. Es una ecuación diferencial autónoma porque del lado derecho la variable t no aparece explícitamente, sino solamente a través de la función x. ¿Ok? Esta función además se hace cero en dos puntos. Tiene dos ceros. El x igual 0 y el x igual k. Entonces esto inmediatamente me dice que la función constante x de t idénticamente 0 es solución. Si es que nosotros tenemos el problema, consideramos el problema con condición inicial x de 0 igual a 0, pues bueno, esto va a ser solución siempre y cuando x0 sea igual a 0. Sí, x0 es igual a 0. Y esto que está aquí, la solución, la función constante x de t idénticamente k, es solución en el caso en que x0 sea igual a k. Es decir, entonces, si esto modela el tamaño de la población en el tiempo t, esto nos dice que si el tamaño de la población inicialmente es 0, la población se va a mantener en tamaño 0. Bueno, eso es bastante razonable porque si no hay ninguna población, entonces no hay cómo se reproduzca para obtener una cantidad mayor. Y lo otro que dice entonces es que si x es exactamente k, este valor k se llama la capacidad de carga del medio, entonces la población también se va a mantener constante en ese valor k. ¿Okay? Entonces estas soluciones constantes se llaman equilibrios de la ecuación. Entonces aquí ya, como les comento acá, la ecuación tiene dos soluciones constantes y esos son los que se conocen como equilibrios de la ecuación. ¿Okay? Esa es la primera cosa. En segundo lugar, vamos a mirar cómo son los signos de la función f dependiendo de cómo son los valores de x. Vamos a suponer que aquí tenemos el 0, aquí tenemos el k, y entonces aquí están todos los valores posibles para la x. De aquí hacia la derecha, la x es positiva y de aquí hacia la izquierda es negativa. Y este término que está acá es positivo de aquí hacia la izquierda y negativo de aquí hacia la derecha. Entonces, en esta parte, la x es negativa, pero esto es positivo, porque negativo con negativo me da positivo, suma de positivo es positivo, negativo por positivo da negativo. En esta parte, tanto x como k menos x son positivas, y en esta parte, x es positiva, pero k menos x es negativa, porque x es mayor que k, y esta cantidad entonces me queda menor que 0. Ahora, además, esta función es continua, y aquí cerquita del 0 vale 0, y de hecho uno puede aproximar un poco la gráfica. La gráfica es la de una parábola que tiene las paticas hacia abajo y que pasa por el 0 y el k. ¿Okay? Entonces aquí vemos que en esta parte la función tiene valores negativos, aquí tiene valores negativos, aquí tiene valores positivos, y aquí son cercanos a 0, aquí son cercanos a 0. ¿Okay? Aquí alcanza su máximo en el punto k medio, uno puede calcular cuánto vale el máximo. ¿Sí? No es necesario en este momento. Ok, entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Sobre las soluciones de la ecuación. Voy a mirar voy a dibujar aquí un sistema de coordenadas. Ok, aquí voy a mirar la altura k, aquí tenemos el 0, esta es la variable t, el tiempo, y esta es los valores de la función. Nosotros sabemos entonces ya que hay una solución constante, que es la que pasa por el 0. Entonces, si la condición inicial es 0, la solución x idénticamente 0, la función constante idénticamente 0 es solución. Si la condición inicial pasa por k, entonces la función constante x de t idénticamente k es solución. Así que tenemos estas dos soluciones. Y luego, ¿qué es lo otro que podemos decir? En este sector, entre 0 y k, la función toma valores positivos.
Chiquititos cerca del 0 por acá, cerca del 0 por acá y un poco más grandecitos aquí. Entonces, recuerden que la f es lo que es la, perdón, aquí debería escribirlo, x' de t es igual a f de t x de t. Por lo tanto, el valor de la f me dice cuánto vale la derivada. Y la derivada es la pendiente de la curva, que es el gráfico de la función. Entonces, en la pendiente, por estas partes cerquita de k, va a ser positiva, pero pequeñita. La función va a ser creciente, pero no va a ser así muy creciente, va a estar un poquito acostadita, digamos. Y aquí la pendiente va a ser un poco más grande, siempre que pase por puntos que estén a esta altura. ¿Okay? Entonces, la pendiente de esta función está enteramente determinada por el valor de t y el valor de x de t. Entonces, en este t y en este x de t, la pendiente tiene que ser cierta forma. Por eso es que yo les decía hace un momento que cuando dos soluciones de una ecuación diferencial se tocan, ellas se tienen que tocar con la misma pendiente. Entonces, típicamente lo que pasa es que ellas hacen así, luego podrían ser así y intercambiarse y despegarse así, eso también. Pero tienen que tener siempre la misma inclinación en el punto de contacto o en los puntos de contacto. Ahora, ¿qué pasa? Debajo del 0, la función es decreciente, entonces aquí tiene derivada negativa, aquí tiene la derivada es un poquito más grande, negativa siempre, aquí también es más inclinada todavía, aquí es más inclinada todavía, y así sucesivamente va a ser cada vez más inclinada mientras más nos alejemos hacia abajo. Y por arriba del k también la derivada es negativa, así que la función es decreciente. Cerca de aquí tiene valores más cercanos a 0 y cuando nos alejamos y tomamos valores mayores, la inclinación es mayor porque esto es cada vez más negativo. Entonces esto tiene valores así negativos, o sea, pendiente negativo, o sea, función decreciente. Y luego aquí viene con más inclinación y aquí viene con más inclinación todavía, en los niveles más altos. Entonces ya ustedes pueden imaginarse cómo son las soluciones de esta ecuación diferencial. Ellas tienen que hacer una cosa así, ¿verdad? Para tener las pendientes adecuadas. Aquí tienen que ser unas cosas así, para tener las pendientes adecuadas. Y aquí tienen que hacer una cosa pendiente pequeña, luego crece más, luego crece menos. Crece más, crece menos. Crece más, crece menos. Crece más, crece menos. Entonces son funciones que vienen de esta manera. Por el lado de acá hacen más o menos la misma cosa. Entonces ya analizando simplemente el signo de la derivada y cuán grande es en los positivos o los negativos, podemos tener una idea aproximada de cómo son las soluciones de la ecuación diferencial. Y podemos decir también otras cosas adicionales a esto. Fíjense que si yo empiezo en una condición inicial aquí, bueno, voy a mantener el nivel 0 para siempre. Pero si la condición inicial está un poquito más arriba, entonces la evolución de la población va a hacer que ella crezca hasta acercarse hasta el nivel máximo, que es la capacidad de carga. Entonces, si yo parto de acá, la población se va a mantener constante. Si tengo un poquito menos, entonces la población va a volver a acercarse al valor K. Si tengo un poquito más, la solución va a decrecer hasta acercarse de nuevo a el valor K. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero significa que el equilibrio K es lo que se llama estable. Estable quiere decir que si empiezo cerca, me quedo cerca. Y también es lo que se conoce como asintóticamente estable, que quiere decir que cuando empiezo cerca, me pego cada vez más y me acerco y en el límite tiendo a este valor que es el equilibrio.
¿Okay? Entonces, a diferencia de este es un equilibrio inestable, porque si estoy en puntos cercanos, puedo alejarme mucho. Pero este es un equilibrio estable porque en puntos cercanos voy a ir acercándome y a quedarme cerca y a acercarme de hecho cada vez más. Entonces es estable y asintóticamente estable. Bueno, perfecto. Entonces, déjenme recapitular un poquito lo que dijimos acá sobre esta ecuación. Pudimos ver las zonas de crecimiento y mirando el signo del lado derecho, pudimos ver si la función crece o decrece cuando pasa por los correspondientes puntos. Y como les comenté antes, esta ecuación vamos a aprender muy pronto muchas más cosas, en particular cómo resolverla exactamente, analíticamente, tener una fórmula para la solución, y bueno, vamos a hacer lo mismo también para muchas ecuaciones diferenciales. Entonces lo que vamos a hacer en los próximos videos es estudiar las técnicas que nos permiten encontrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales, dependiendo de ciertas características que tengan. Entonces vamos a ver muchos tipos de ecuaciones que nosotros vamos a saber resolver y vamos a desarrollar las técnicas para hacerlo. ¿Okay? Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Chao.